de una célula cancerígena. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuáles son las características principales que tiene una célula que genera cáncer? Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Algo más? Si está mal, no pasa nada. Depende del que va a depender del tipo. Pero sí que es importante como base, el cáncer al menos tiene estos dos procesos. Uno, que el que se cumple sí o sí, es el aumento de la proliferación de manera desregulada, por distintas características también que se ven asociadas, pero además tiene la potencialidad de generar metástasis. Obviamente esa característica va a depender si es que se pesquisa a tiempo o no el nódulo. A ver, ahora me distraí. Pero ya no se sorprende de nada. Yo creo que hay un punto, no sé. Vuelvo a decirlo. Todo el contexto de cáncer obviamente sí o sí tiene el aumento de proliferación que ya no responde a las regulaciones propias que tiene un cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que tienen también la potencialidad de generar metástasis. Esto va a depender obviamente de en qué momento se pesquise esa lesión que se está generando. Puede ser que se pueda detectar antes, por ende tiene la potencialidad, pero no pasa, o que sí lo genera al momento de que nosotros lo detectemos. ¿Qué es importante tener en consideración? Los tumores son monoclonales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una célula que da origen a esta masa que se está formando. Es una célula que a través de fallas genéticas, mutaciones, exposición a distintos factores, va a generar esta desregulación proliferativa y por ende hay una que genera esta masa como del origen en sí. Por eso se llama que son monoclonales. Ustedes tienen que pensar que las células son nanométricas, por ende yo no las puedo ver al ojo desnudo, ¿cierto? Por tanto tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ya las podemos identificar o palpar sobre todo, ya ha pasado bastante tiempo de que esa célula tuvo sus primeras fallas. Tienen que considerar que se contempla que cuando se palpa es cuando ya están de 1 centímetro hacia arriba. Y una célula que era nanométrica. Por ende ha pasado probablemente meses en que estaba en este ciclo patológico generándose esta lesión. Y a tener en consideración, esto es un promedio, eso sí, hay algunas herramientas que lo pueden detectar antes incluso, cuando ya se puede detectar cuando tiene 0,5 a través de distintos equipos o imágenes que se pueden ejecutar. Pero insisto, ese es un promedio, por eso estamos hablando de generalidades. Por tanto, podrían en algunas otras técnicas encontrarse algo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se ve una imagen de este tipo? Que las lesiones se ven más blancas que el resto. ¿Y a qué obedece eso? A la densidad del tejido. Como estamos en un contexto proliferativo desregulado, están obviamente multiplicándose de manera masiva y ese tejido se hace más denso. Por ende, en la imagen se ven blancas. En este caso, aquí podemos ver contextos pulmonares donde hay varios nódulos ejecutados que son los que están cerrados en circulitos. ¿Sí? Por ende, eso es lo que nosotros vamos a ir a buscar cuando se tenga que ver alguna imagen de este sentido. Y otro aspecto importante a tener en cuenta, no confundir lo genético con lo hereditario. Todos los cánceres tienen componentes genéticos, porque hay una falla, una mutación en el gen que permite regular el proceso de división celular y también de la regulación de la apoptosis. Por tanto, todos los cánceres tienen componentes genéticos, pero no todos son hereditarios. No todos se traspasan a mi línea familiar. Por ende, tengo que tener en cuenta
que hay en algunos que sí es relevante preguntar si hubo familias que ya tuvieron este tipo de cáncer y en otros no. En este caso, de los que tienen mayor envergadura para nuestro país, cáncer de mama, cáncer pulmonar, de recto, de colon, que son como de los más típicos, sí son con componente hereditario. Entonces, en eso sí es relevante preguntar si en su familia antes ha habido algún antecedente de este virus. ¿Sí? Antes de meternos ya en todo el proceso, ¿se acuerdan de la meiosis y la mitosis? ¿Sí? Es la primera que me dicen que sí, con más facilidad. ¿Dónde se produce la meiosis? En el medio. No me quieran engañar, no me digan la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar si me dijeron no? ¿Dónde? Los gametos. La meiosis es de los gametos, de la parte reproductiva, nuestras líneas terminales. Y la mitosis es todo el resto de la célula. ¿Ya? Entonces, por ende, nosotros lo que queremos ver con mayor énfasis es la mitosis, no la meiosis. La mitosis es la que se descontrola y produce estas fases de procesos oncológicos. Entonces, ¿se acuerdan qué era o qué hacía o qué había en la etapa G1? Están por meses, todo lo que se aplica. En el caso G0. Es una fase de crecimiento donde el citoplasma o el volumen aumenta y donde la célula se empieza a preparar para tener todos los nutrientes, nucleótidos, metabolitos para poder hacer posteriormente esta nueva hebra genética que se va a hacer. Entonces, G1 es preparación de la célula antes de. Fase S es de la duplicación del ADN. La fase G2 tiene importantes controles para ver que esté del tamaño adecuado, que también esté en las condiciones apropiadas y que la duplicación genética que se haya hecho haya sido correcta. Y una vez que pasa eso, pasamos a la fase M, que es la mitosis como tal, y yo creo que por lo menos del dibujito se deben acordar, cuando uno ve el típico dibujo de los cromosomas en línea. ¿Se acuerdan de eso? Sí. De los cromosomas en línea, que los túbulos o microtúbulos se adhieren y los separan de extremo a extremo para que se formen estas nuevas células. ¿Sí? Entonces, en la mitosis, en la fase M, se produce esa separación. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque los medicamentos que nosotros vamos a revisar durante el semestre trabajan en distintas partes de las fases del ciclo celular, también en otros tipos de características, pero es importante que lo conozcamos en ese sentido. ¿Sí? Así que para quienes no recuerdan tanto la mitosis, a echarle una miradita. No a la meiosis. O sea, igual mírenla, pero no es tan diferente para ellos. ¿Y qué es importante? Las células de cáncer tienen más características de las que nosotros suponemos. Lamentablemente, a mi parecer, es una de las células más versátiles y adaptables al cuerpo en ese sentido. Y eso es lo que vamos a conversar. Si ustedes ven el verde, el dibujo verde, habla obviamente de la etapa proliferativa. De la etapa proliferativa que está desregulada, ¿cierto? Está en constante proceso multiplicativo. Por ende, se está dividiendo de manera constante. Esa es una de las clásicas que todos conocemos, ¿cierto? La segunda característica es que evade a los supresores de crecimiento. O sea, que cuando el cuerpo manda supresores de crecimiento para que no se divida, esta célula inhibe sus receptores, los bloquea y por ende no recibe la señal y no para el proceso de mitosis. Por ende, continúa multiplicándose.
También tenemos otro aspecto que es la reprogramación epigenética no mutacional, que es el tercero aquí. ¿Y eso a qué se refiere? Volviendo también a clases anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos, cada uno tiene su propio código genético, ¿cierto? Y en esos genes tenemos genes que se dicen que están prendidos y otros que están apagados, ¿sí? Eso prendido o apagado depende de la zona y de la función donde se requiere esa célula. Por ejemplo, si tenemos neuronas, si tenemos músculos, si tenemos tejido de la mucosa del colon, cada uno tiene su función y por ende necesita características precisas para cumplir esa función. Por ende, no todos los genes están activos en todas las células. ¿Qué pasa con la célula del cáncer? A través de sus mutaciones, la célula aprende a activar otros genes que le son útiles para adaptarse, tanto a otras zonas de tejido como para seguir evadiendo el proceso normal de recambio celular. Entonces, se adapta a esa situación. Además, evade la destrucción del sistema inmune. Nosotros tenemos, y si recuerdan, la fagocitosis, ¿cierto? El sistema inmunológico también tiene las medidas para detectar las células que están mutadas o células que son antiguas, que las tiene que fagocitar para eliminar. ¿Qué hace la célula cancerígena? Inhibe la detección del sistema inmunológico. Por ende, el sistema inmunológico no lo logra captar y no lo fagocita. Y puede seguir creciendo. No sé si han escuchado algunas de las terapias que se llaman inmunoterapias. Las inmunoterapias ven esta característica de la célula. No atacan al tumor directamente, sino que eliminan las señales que manda para que el sistema inmunológico no actúe. Eso es la inmunoterapia. Está eliminando ese factor que le permite a la célula pasar desapercibido del sistema inmunológico. Entonces, con la inmunoterapia, el sistema inmune vuelve a hacer su ejercicio porque vuelve a detectar estas células que están con mutaciones. Llevo 1, 2, 3, 4 características y ya tiene una adaptación estupenda de las células del cáncer. Se le considera que tiene la capacidad de replicabilidad inmortal por el hecho de que nunca para de replicarse. Y también es un promotor de inflamación. ¿Y cuál es el tema con la inflamación? Cuando se está generando esta lesión que va creciendo, ¿cierto?, por toda la replicación, el tejido que está circundante se empieza a inflamar. El tejido inflamado, nosotros sabemos que hay contextos que son normales y esperados. Si yo me hago una herida, se va a inflamar, ¿cierto?, por el propio proceso, hasta poder tener el tejido normalizado, ¿cierto? El tema es que en este contexto esta masa está creciendo, por ende, esa inflamación persiste en el tiempo. Y cuando esas inflamaciones persisten, generan también radicales libres. Y los radicales libres pueden seguir afectando la genética de esas células que ya están mutadas. Por ende, puede adquirir más mutaciones que le faciliten aún más el trabajo de ser agresivo en relación a su avance. ¿Qué más tenemos? Microbiota polimórfica. Yo creo que ustedes han escuchado cada vez más la importancia que tiene de la microbiota intestinal. ¿Lo han escuchado últimamente que está muy en boga? Está siendo muy estudiado. Incluso ahora se ha visto mucho más documentado, por ejemplo, que la microbiota intestinal influye directamente con la salud mental. ¿Lo han visto? Entre yo tengo un desequilibrio de la microbiota intestinal, más probabilidad tengo de generar patologías de salud mental por el desequilibrio. El tema es que eso también se vio, que también pasa con el cáncer. Cuando tengo un desequilibrio de la microbiota intestinal, tengo mayor probabilidad también de generar células cancerígenas. Por ende, la alimentación ahí obviamente cobra mayor relevancia. Y en nuestro país, ¿qué pasa? Hay una pésima alimentación. ¿Qué más tenemos? Metástasis, que eso lo vamos a ver un poco más después, pero igual lo conocen. Y lo otro también, el poder de hacer angiogénesis, ¿cierto? Estos, cuando van avanzando, pueden generar nuevas redes de vasos sanguíneos para poder nutrirse. Tienen que pensar que tenemos una célula que se empieza a multiplicar de manera masiva y que al inicio tiene las mismas redes vasculares que cualquier persona que no tiene esta patología. Por tanto, al crecer tan rápido, tienen que pensar como que fuera una pelota, por ejemplo, el centro
de las células va a quedar sin contacto directo a las redes vasculares. ¿Y qué pasa? Obviamente le va a faltar nutrientes, glucosa principalmente, y también oxígeno. Por eso es que estas masas empiezan a liberar factores para que se puedan generar nuevos vasos. Y así cada una de las células que la componen puedan quedar debidamente nutridas para seguir creciendo. Las células senescentes se refiere obviamente a las células de mayor edad. Obviamente ustedes ya vimos que a mayor edad, mayor probabilidad de generar algún tipo de cáncer, ¿cierto? Y aquí que hay que considerar, las células senescentes llega a un punto en que ya no se multiplican, quedan como estáticas haciendo su función, pero sin hacer proceso de mitosis. Pero ¿qué pasa con las células senescentes cuando se quedan en ese estado de manera prolongada? Es que también empiezan a liberar radicales libres que a su vez promueven la inflamación y por ende siguen promoviendo un medio ambiente apto para esta masa que se está generando y que siga mutando y que siga empeorando. Es un ciclo vicioso en ese sentido. Todo eso aporta para que la masa siga sobreviviendo y siga avanzando en ese sentido. También tenemos lo de las mutaciones que ya les comenté. Todos estos factores aportan para que haya más mutaciones, por ende sea más agresivo también el tumor. Resistencia al proceso de apoptosis, que lo vamos a ver después. Desregulación celular del metabolismo. Esas células, como están en constante mitosis y división, ocupan mucha más glucosa que los normales. ¿Han escuchado los exámenes del PET-CT? Los PET-CT se ocupan mucho en la parte oncológica para ver si hay metástasis en otras zonas. Y en ese examen lo que se hace es administrar un tipo de glucosa que está irradiado. Entonces lo que se ve en la imagen es la glucosa irradiada, porque obviamente al administrarla se va a dirigir hacia las zonas donde están ya las masas. La masa en ese sentido es muy inteligente y oportunista. Mueve los recursos para que lleguen a lo que ellos necesitan. Por tanto, en el PET-CT, al administrar esta glucosa radiada, se puede visualizar en la imagen donde está más acumulada, donde yo puedo entender que hay nódulos de origen cancerígeno. Y lo otro en especial es que es sumamente plástica. Como yo les comentaba, este tipo de células tienen la posibilidad de cambiar su función genómica, o sea, de activar y desactivar algunos genes según lo que requiere, y por ende, ¿qué es lo que pasa? Es que se hacen más agresivas. Ustedes obviamente han visto que lo más común que se hace son las tomas de biopsia, ¿cierto? En la toma de biopsia, cuando se hace, además de tomar de la lesión directamente, se tiene que tomar también del tejido circundante. Y se hace una comparación de los tejidos, de la célula normal y de las células afectadas. Entre más diferencias haya entre ellas, es porque ese cáncer está haciendo mayor plasticidad y mayor cambio epigenético. Por ejemplo, tenemos un cáncer de colon, se extraen células del colon, tanto del tejido normal como del cancerígeno, y al compararlas, esta que es de cancerígeno casi ya no se parece a las originales del colon. Eso es un muy mal pronóstico, porque se ha diferenciado tanto con tantas mutaciones que ya no se parece al tejido original de donde era. Por ende, tiene la capacidad de trasladarse y hacer metástasis en otra zona. Porque si no, ¿por qué una célula del colon podría llegar al pulmón y sobrevivir? ¿Se lo habían cuestionado en algún momento? Si es una célula del colon que tiene un ambiente característico, ¿va a poder migrar así solamente y llegar al pulmón y generar otro tipo de nódulo? Es porque tiene estas características plásticas y epigenéticas. Por ende, puede adaptarse a otra zona debido a los ajustes que hace y que ya no se parece a su célula original. Y por ende se adapta a la zona donde llega y tiene esa potencialidad de crecer. Entonces, todo este circulito habla de las características de las células cancerígenas. O sea, una célula así de chiquita tiene todo el potencial para hacer eso. Es sumamente adaptable en ese sentido, lamentablemente para nosotros. Ahí habla un poco más de las características que ya les comenté. Y aquí habla
era a esta parte de la resistencia a la muerte celular. La apoptosis, como ustedes ya deben saber, es parte del proceso celular, donde esta célula entra en su proceso como de muerte celular, ¿cierto? Entonces, tenemos en el proceso cancerígeno 5 formas de inhibir este proceso. El primero es que se bloqueen los receptores que tiene la célula que está mutando en relación a recibir las señales del cuerpo que me dicen que tengo que iniciar mi apoptosis celular. Yo soy una célula, me llega una señal, y digo, llegó mi momento, yo doy. Esa señal no es recibida por la célula, porque tiene bloqueados sus canales. No pasa. Que esa célula justo haya mutado en P53, que es la proteína 53. Esa es la encargada también en mandar la información y las señales bioquímicas de la célula para iniciar el proceso de apoptosis. Por ende, si tiene una mutación ahí, nunca va a realizar apoptosis de esta célula. Otra forma también que tiene esta célula, que yo casi que ya la encuentro inteligente ya con todo lo que hace, es que puede reducir las caspasas. ¿Ustedes se acuerdan qué son las caspasas? Son las enzimas específicas que realizan la apoptosis celular. Porque una cosa es que yo integre la señal, que mi gen detecte la señal y dé la orden de que se haga la apoptosis, y él es como el soldado, la enzima que ejecuta la apoptosis desde adentro de la célula. Es la enzima que hace la apoptosis. Por ende, si tengo una reducción, claramente, obviamente, tampoco voy a poder hacer ese proceso. Otro aspecto que puede tener es hacer una sobreexpresión de inhibidores de apoptosis. Y sí, estas células son muy inteligentes. Además de inhibir todo lo otro, produce elementos bioquímicos que inhiban las señales de apoptosis. Y por último, y uno de los que más vamos a revisar a lo largo del semestre, son las alteraciones de balance de distintas proteínas. Esos desbalances son los que regulan cuándo iniciar un proceso proliferativo y cuándo detenerlo. Y en este caso, obviamente, al haber un desbalance o alguna mutación, el ciclo no está regulado como debería ser. Uno de los más comunes que nosotros podemos escuchar y que a nivel chileno es de alta envergadura son los BRCA1 y los 2. ¿Por qué son tan importantes? Porque este gen que está en relación a la apoptosis está mediado en varios tipos de células. Las células de la mama, de los ovarios, de la próstata, del páncreas, todos tienen ese mismo gen para iniciar apoptosis. Por ende, si hay una mutación en uno, que yo lo encuentro por ejemplo en la mama, es altamente probable que las que están en el ovario, próstata, páncreas, también tengan algún grado de alteración. Por ende, a eso va el de conocer las familias de genes o proteínas que están incorporadas. Por lo mismo también ha pasado que hay algunas personas que tienen tanto antecedente o que ya tuvieron un cáncer que les piden idealmente hacerse un estudio genético. El tema es que el estudio genético es sumamente caro, poco viable también en nuestro país. Generalmente esas muestras van al extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Entonces el tema es que el costo es súper elevado para eso, y obviamente como es un manejo preventivo, no está dentro de la encarga que es para eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, eso? Hay personas, obviamente, que a lo mejor tienen las posibilidades y los recursos, que han tenido historial de sus familias, que han tenido, por ejemplo, cáncer de mama, y se hacen el estudio genético, ven que tienen la mutación y deciden, por ejemplo, sacarse la toma. Y después se ponen implantes. Y lo hacen de modo preventivo. Porque al tener la mutación de este gen, es casi 99% que no va a tener cáncer de mama. Entonces, por eso es importante tener también en consideración cuáles son las familias, no todas obviamente, porque son muchísimos, hay más de 100 tipos de cáncer, pero sí los más relevantes como este. ¿Qué más hay que tener en consideración? Que esto ya lo hemos hablado un poco sobre el ciclo celular, recordar obviamente las etapas que lo conversamos, y obviamente en el proceso de crecimiento de una célula
puede tomar varios caminos este crecimiento celular que nosotros tengamos que tener en cuenta. Los dos principales es que su crecimiento sea no neoplásico o neoplásico. El no neoplásico es todavía reversible, mientras que el neoplásico ya es irreversible. En el no neoplásico tengo 4 tipos. Vamos a ver si se acuerdan de estos tipos. Tenemos hipertrofia, que yo creo que es el más fácil que se acuerden. Tenemos hiperplasia, metaplasia y displasia. ¿Cuándo era hipertrofia? ¿Cuándo qué? Cuando aumenta su tamaño, ¿cierto? Hiperplasia. Aumenta el número. Metaplasia. Cambio de función celular. Ya, sí, genera adaptación. Y la displasia es el paso posterior. Y aquí es más fácil de ver con la imagen. El de arriba está en una célula normal. Aquí tenemos una atrofia ya. Hipertrofia aumenta su tamaño, ¿cierto? Hiperplasia, que en un mismo espacio hay una mayor cantidad de células de ese tipo. En el mismo espacio. Y como mencionaron, la metaplasia es parte del proceso de adaptación. El ejemplo que más concreto que yo creo que no se van a olvidar. ¿Cuántos fuman aquí? Yo creo que varios. Por no decir la mayoría. ¿Qué pasa cuando yo por años me expongo al humo del tabaco? Lo primero que va a pasar, que con la primera capa de células de mi mucosa, es que se van a empezar a inflamar. Obviamente por los radicales que tiene el humo. Pero si eso yo lo extiendo, esa inflamación prácticamente pasa a ser crónica. ¿Y qué hace el cuerpo para poder proteger esa primera línea? Se adapta y crea nuevas células, ya con la estructura un poco cambiada, pero mantiene su función, de empezar a cubrir para proteger y reemplazar a estas que estuvieron expuestas a una inflamación persistente. ¿Por qué entonces pasa que estas personas, o cada vez más pasa, con personas fumadoras de larga data que les da EPOC? Aquí hay una de las razones. Hicieron este proceso de adaptación, donde la primera capa estuvo inflamada por mucho tiempo, por el del cuerpo se tuvo que adaptar y generó nuevas células que las cubrieron, y al cubrirlas, ¿qué hace? Empieza a disminuir y a limitar el flujo aéreo que puede ingresar. Entonces causa una limitación obviamente al recubrir. Y el siguiente paso es la displasia, que aquí ya obviamente este proceso adaptativo se empieza un poco a desregular. Si ustedes miran el dibujo, su forma ya está casi perdida en sí misma. Y en este sentido es cuando se habla del precáncer. ¿Han escuchado el concepto de precancerígeno? Este es el momento de la displasia. Este es un momento que todavía es reversible si se toman todas las medidas. Pero, ¿ya sabemos las medidas? La gran mayoría no toma todas las medidas. Entonces, este es el proceso precáncer. Neoplásico. Irreversible. Ya son cambios tan importantes que no puedo volver esa zona a como era antes. ¿Qué hay que tener en cuenta y para no olvidar? Muchas veces se confunde el concepto de neoplasia con que siempre es maligno. Pero la neoplasia es una forma de crecimiento celular que puede ser tanto benigno como maligno. Lo más común es que sea maligno, pero puede ser ambos. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque se ha normalizado de decir neoplasia como cáncer maligno inmediatamente. Entonces, eso es para tener en consideración. Y de la neoplasia podemos tener obviamente masas benignas, que si bien ya sabemos que no comprometen la situación de la persona en cuanto a lo vital, pero sí pueden generar muchas incomodidades, sintomatología o repercusiones, tanto de lo estético visual como por ejemplo de la verruga, o también del dolor, del prurito, o si tenemos uno que esté profundo, si incrementa mucho su tamaño, va a empezar a empujar o apretar las otras estructuras que están aledañas, y por ende también empieza a perjudicar el funcionamiento de las estructuras que estén más cercanas.
Y del maligno, obviamente, es lo que nosotros ya conocemos más, que tiene el potencial de hacer metástasis y por ende comprometer la vida de esa persona. Y anaplasia. ¿Se acuerdan de la anaplasia? Anaplasia va ligado a lo que yo les comentaba de esta característica epigenética y plástica de la célula. ¿Se acuerdan que yo les hacía el ejemplo de la diferenciación? Una célula neuronal con una de colon o con una de pulmonar son sumamente diferenciadas para su función. Pero en el contexto neoplásico, en un punto, estas células pueden llegar a desdiferenciarse, por ende ser más generales en sus funciones y en sus contextos genéticos y tener la potencialidad, obviamente, de generar metástasis en relación al maligno. O sea, de llegar a otra estructura que era completamente distinta a su original y tener la capacidad de que, como ya no está diferenciada como antes, de poder adaptarse a esa zona y poder crecer y seguirse multiplicando en esa zona. Por ende, entre mayor anaplasia tenga esa célula, más agresivo es porque tiene mayor potencial de metástasis. ¿Sí? Entonces, para que después lo vean con calma ahí en sus casas, la diferencia de neoplasias malignas y benignas, obviamente aquí yo puedo tener en consideración el crecimiento, ¿cierto? En el benigno siempre son más lentos, mientras que en el maligno, dependiendo del tipo, puede ser lento, moderado o mucho más rápido. Los benignos en general son in situ, o sea, encapsulados o que están en esa zona, mientras que los malignos tienen el potencial de hacer metástasis o de expandirse a otras zonas. Otra cosa importante para que le pongan una estrellita por ahí, algo que se acuerden que tienen que leer, que tenerla muy clara, son los agentes o genes que son relevantes para este proceso. Por ejemplo, hemos hablado todo el rato que las células se ven expuestas a distintos factores que pueden alterar su genética, ¿cierto? Dentro de estos agentes que pueden ser unos factores, hay diferencias entre uno y otro. Uno de ellos son los que son iniciadores, que son carcinógenos. ¿Qué quiere decir? Inician el proceso de mutación irreversible en la célula, pero solo hacen eso, dan el inicio, el puntapié de que esa célula mute genéticamente y que se desregule lo proliferativo. El agente promotor no tiene la capacidad del anterior, solamente ve que tenga un medio ambiente propicio para poder crecer. O sea, generar inflamación, liberación de radicales libres, por ende está en un ambiente ideal para que esa célula pueda seguir, por ejemplo, multiplicándose en ese sentido. Y el peor de todos, carcinógenos completos que tienen ambas características, tanto de iniciador como de promotor por sí mismo. Puede iniciar el cambio, puede iniciar la mutación y además promueve un medio ambiente ideal para que eso se mantenga. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la radiación. ¿En qué sentido? Una persona que se tuvo que irradiar, porque, por ejemplo, antes tuvo un cáncer X y necesitó radioterapia, lamentablemente por recibir radioterapia hubo células sanas que estuvieron expuestas y que por ende ya tuvieron contacto con un carcinógeno completo que tiene el potencial de posteriormente generar otro cáncer. Entonces, complejo, ¿cierto? Porque es terapia, pero también puede ser complejo. La radioterapia, ¿cuál? La radio. La que es más local. Menos. Lo hacen, pero menos. Las braquis son, por ejemplo, si tienen cáncer rectal, por ejemplo, hay como unos óvulos que son como quimioterapéuticos que se introducen, se dejan en la zona y hacen todo el proceso de radiación en la zona, más localizado. Pero igual van a haber células que estuvieron expuestas, que eran sanas. Entonces, si bien no tiene el mismo nivel que la radioterapia en sí, igual tiene cierto riesgo. Menos, mucho menos, pero igual lo tiene. Entonces, ¿qué más tenemos?
celulares se pueden obtener sobre todo de una alimentación saludable y balanceada. ¿Sí? Y aquí, especial atención, los protoncogenes, los anticongenes y el oncogen, de no confundirlos. Esto es muy habitual que lo pregunten en las cátedras, por ejemplo. Protoncogen son los genes normales que median el proceso proliferativo celular. Son quienes dan, obviamente, la señal bioquímica para que diga esta célula se tiene que entrar a proceso de mitosis. El anti-oncogen también es normal, pero hace lo contrario. Manda la señal cuando se tiene que detener esta división celular. Y el oncogen es cuando el protoncogen tuvo ya una alteración genética. Por ende, ya no hay una regulación del proceso proliferativo y se mantiene persistente. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en consideración. Asimismo, la carcinogénesis tiene 3 etapas. La iniciación es cuando esta célula está expuesta a los factores que van a generar una mutación, pero es algo que yo todavía no puedo visualizar. Solo veo esta célula que está expuesta a los factores. La promoción es cuando esta célula ya tuvo esta mutación genética y empieza a tener una división celular de manera desregulada, por ende yo ya puedo ver una multiplicación que está iniciando en ese sentido. Y la progresión es cuando ya se puede visualizar un tumor consolidado en ese sentido. Entonces, estas 3 etapas hay que considerar dentro del proceso de carcinogénesis. Iniciación, cuando la célula está siguiendo estos factores. Promoción, cuando ya estamos con los cambios genéticos como tal, por ende hay una multiplicación que se inició. Y progresión, cuando ya tenemos un tumor consolidado dentro de esa estructura. Y por tanto, como tenemos que obviamente ver cuáles son los carcinógenos que podrían estar modificando estas células, tenemos que tener en cuenta que tenemos algunos que son exógenos y otros que son endógenos. De los exógenos, tenemos obviamente los más típicos también, los rayos UV, las distintas minerales, los elementos pesados, y dentro de nuestro país también no hay que olvidar la importancia del helicobacter pylori. Es una bacteria que si bien nosotros tenemos albergada, no quiere decir que debería estar ahí. Y endógenos, obviamente si hay una persona que a lo mejor ya tiene algunas mutaciones genéticas congénitas, también es algo que podamos tener en consideración. Y lamentablemente, para tener en consideración los aspectos hormonales. Los estrógenos son precursores de muchos tumores en ese sentido. Y además, las mutaciones de tipo germinativa dependiendo del gen que sea el modulador de la apoptosis según el tipo celular. ¿Sí? Depende de que si tiene el estrógeno. Si tiene el estrógeno, sí. Por algo ahora se trata de privilegiar los anticonceptivos del progesterona. Debo decirlo, aquí las mujeres nos vemos muy normales. Que después en el cáncer de mama lo vamos a ver como yo. ¿Cuándo va a estar casi terminado? Me la ayudan pidiéndome hacer todos los exámenes posibles. Proceso entonces metastásico, esto no lo voy a profundizar porque ustedes esto ya lo saben más. Obviamente es el potencial de que esta célula pueda adaptarse a otras zonas del cuerpo y poder generar un segundo nódulo que también obviamente va a afectar. Si esto no se logra pesquisar a tiempo, obviamente va a ser distintas fallas a nivel sistémico de esa persona. ¿Qué es importante de los procesos metastásicos? Tener en cuenta que las principales vías de transmisión son la linfática a través de la linfa, obviamente, la vía de ese sentido, o la hematógena. Y ambas lo van a llevar a que se puedan hacer la implantación. Ya estoy mal. La implantación tumoral según el lugar a donde puedan obviamente llegar. ¿Sí? Entonces esas son nuestras principales vías donde estas células que tienen el potencial para arraigarse en nuestro sector llegan a través de la linfa o la hematógena. Hay que tener también en consideración
como tip, porque obviamente es tal vez una ayuda dentro de la nomenclatura que se utiliza mayoritariamente en la oncología, pero no quiere decir que no haya excepciones, como en todo en salud, de que los tumores benignos en la nomenclatura terminan con OMA, pero también vamos a ver que hay algunos malignos que igual terminan en OMA. Y sí tener en consideración, si ustedes leen adenoma como sufijo, es un tumor benigno. Distinto es si yo escucho sarcoma o carcinoma. Sarcoma y carcinoma son de origen maligno. Carcinoma es en relación a las células epiteliales y el sarcoma va en relación a las estructuras más profundas, como los huesos y los tejidos conectivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ayuda obviamente la nomenclatura? De que yo puedo tener una idea rápida de que si me dicen adenoma, carcinoma, sarcoma, si es benigno o si es maligno. ¿Sí? Pero insisto que siempre, como en todo, hay excepciones a la regla. Por ejemplo, las leucemias malignas no tienen ni sarcoma ni carcinoma, porque obviamente no tienen ese origen. Mielomas, los linfomas terminan en OMA, pero no hay benigno. Por eso insisto, hay exclusiones, son guías generales. Entonces aquí tienen una tabla que les puede obviamente ayudar para poder ver cuáles son los nombres habituales que uno puede fijar. Por ejemplo, el linfoma termina con OMA, benigno, de linfo, del adiposo. Linfosarcoma es su versión obviamente maligna. De cartílago con droma, con los sarcomas. Aquí también, por ejemplo, también una excepción, los gliomas, que son de las neuroglías del sistema nervioso, son todos malignos y terminan en OMA. Una excepción también. Y la otra excepción es, como les dije, toda la línea hematológica. No hay cáncer hematológico, no hay tumor hematológico benigno. Son todos malignos. ¿Sí? Entonces ahí eso les va a quedar de agua. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Porque tal vez nos tomamos más tiempo en esta clase, porque necesitamos obviamente conocer las características, el ciclo, de las células, de lo que vamos a estar atendiendo para poder cuidarlo y hacer las terapias que requieren según el contexto. Pero vamos a seguir. ¿Ah? Vamos a seguir. Sí, para mí es importante. Es que estaban ya. Por cosas obvias de tiempo y de que la fisiopatología toma más tiempo para poder explicarle con una mejor base, solo nos queda ahora la clase de carcinoma. Claramente la de Stephen Budelino no esa va a ser cáncer de mama. Resultado de aprendizaje, identificar la situación del cáncer de mama a nivel mundial y chileno, ver los factores de riesgo, métodos diagnósticos, tratamientos e intervenciones. También al final hay un par de ejemplos, porque recordar, como yo les comenté al inicio del curso, nuestra cátedra tiene un par de desarrollo. Y también recordar que no es solo de necesidades biológicas, sino que también psicosociales, espirituales, o sea, puede ser de cualquier parte. Entonces, datos del cáncer de mama, importante para que evidenciemos, en el 2023 cerca de 2.300 mujeres fallecieron